usted abrir la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 46. Y dice de esta manera: entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él, ¿quién es él? Muy bien. Y sus discípulos y una gran multitud. No eran poquitos, ahí dice una gran, imagínese usted. Ahí va Jesús, van sus discípulos juntamente con él, pero había una gran multitud también. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo? Estaba mendigando. ¿Qué es mendigar? Pedir limosna, ¿no es cierto? ¿Por qué pedía limosna? Porque era ciego. Muy bien, vamos entonces a lo que el Señor nos quiere decir en esta hora. Hasta donde nosotros podemos saber, Jesús visitó Jericó una sola vez. Eso ocurrió durante el último viaje a Jerusalén. Las calles estaban llenas de peregrinos. Imagínese usted, ahora atrás, usted vaya hasta Jerusalén. Y imagínese una calle llena de peregrinos, una multitud. Venían de todas partes dirigiéndose a la ciudad santa. Se dice que todos los mendigos se ubicaban a la salida de Jericó. ¿Por qué? Porque ese era el camino que guiaba a Jerusalén. Por eso la Biblia es específica y nos dice Jericó. Entonces nosotros estudiando, investigando, la Biblia se hace más clara, más evidente. ¿Y por qué estaba entonces junto al camino? Porque ese camino guiaba a Jerusalén, donde se dirigía el Señor con sus discípulos, juntamente con la multitud. Y como era cerca la Pascua judía, entonces por ahí transitaba mucha gente. A nosotros nos tocó ir a Jerusalén justo en tiempo de Pascua. Y es una cantidad de gente que viene de todas partes del mundo, hermanos, que es imposible caminar y es imposible recorrer los lugares específicos que uno quiere ver. Imposible por la gran multitud. A veces muchas personas están tiradas en el piso durmiendo, esperando para poder ver el sepulcro, para poder ver otras ciudades importantes, para que la Biblia tome sentido y se haga viva. Y eso estaba pasando ahí en aquel momento. Transitaba mucha gente. ¿Y qué pasaba con aquellos mendigos? Aprovechaban para pedir limosna, porque había mucha gente. Ahora, yo me imagino que sería igual a nuestros días. ¿Vieron cuando nosotros bajamos del frigo? Usted prestó atención, siempre hay alguien que está pidiendo, siempre hay alguien con un cartelito. Bueno, me imagino que se colocan ahí en ese lugar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que baja del freeway y entonces ellos pueden pedir. ¿Amén? Ahora, la fama de Jesús vislumbraba, aunque sea un poquito, al hombre que consideraban, no todos, algunos, el Mesías. Quizás ellos podían presenciar un milagro. Me imagino que por eso lo seguía la multitud, ¿no? Porque algo querían ver, porque escuchaban que algunos lo llamaban Mesías, escuchaban de que había hecho milagro. Y entonces, ¿usted no sabe que los seres humanos somos curiosos? ¿Sí, verdad? Claro que sí, basta que nos digan no hagas eso, ¡paf! Ahí estamos nosotros a curiosear a ver por qué nos dicen no hagas eso. Entonces, esta gente quería presenciar un milagro o quizás recibir una bendición, no sé, la Biblia no es específica en eso. O también escuchar palabras de sabiduría, pueden ser muchas cosas que nosotros podemos pensar o imaginarnos. O quizás también estaban ahí para ver cómo volaban las chispas entre Jesús y sus enemigos. Pero no importa. Lo que importaba que esto iba a ser un gran desfile. Jericó era el lugar de muchos sacerdotes y levitas que servían en el templo de Jerusalén. Seguramente algunos de ellos se mantienen a los lados intentando de reunir el valor necesario para retar a Jesús. Porque así como había mendigos que pedían, así como había multitud que seguía para ver milagros, también los sacerdotes y los levitas estaban ahí para retar
imitar a Jesús. O sea, tenemos una variedad de personas, de mente, de deseo, de voluntad, de querer hacer las cosas. Podríamos suponer nosotros muchísimas cosas, de lo cual el manual de instrucciones no nos detalla al respecto. Lo que sí nos detalla el manual de instrucciones, y lo hemos leído, que había un ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Fíjense ustedes, ¿por qué especifica que era hijo de Timeo? Yo cuando leí esto me llamó un poco la atención y empecé a indagar por qué, porque no en todos los casos dice de quién era hijo de cierta persona, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Sí? Ok. Entonces dice que era hijo de Timeo, que se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Ahora esto captó mi atención, el nombre Bartimeo. Entonces fui a indagar qué parecía y me instruí, y yo les quiero pasar la bendición a ustedes. Bar, fíjense en ustedes lo que significa. Bar en arameo significa hijo de. O sea que vendría a ser como un nombre compuesto, ¿verdad? Es un solo nombre, pero se divide en arameo. Muy bien. El arameo era un idioma similar al hebreo y la lengua común de los judíos palestinos de la época de Jesús. Es decir, este hombre no era conocido por su nombre, era conocido como el hijo de, en este caso, Timeo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o los confundí peor? ¿No? Muy bien. Entonces, Marco incluye el nombre arameo y lo traduce al griego para los lectores gentiles. ¡Wow! ¡Qué bendición tenemos nosotros!, ¿verdad? Tremenda bendición. Timeo en griego significa honrar. Entonces, Bartimeo puede significar hijo de honor. ¿Qué tal? Tremendo, ¿no? Un nombre. Pero este hijo de honor está mendigando al lado de la carretera. Como que ahora no cobra tanto sentido, ¿no es cierto?, para nosotros. Este hombre que vivía cada día con la vergüenza de su condición. La mayoría de hombres ciegos eran mendigos y Bartimeo es la plena imagen de alguien sin nada que ofrecer ni nada que declarar. Es sobre este hombre sin importancia, los que consideraban un don nadie en aquella época, un cero a la izquierda, del que vamos a hablar hoy. Bartimeo estaba sentado junto al camino. El camino era un lugar para marginados. Escuchen la cultura de aquella época, porque es importante para poder entender la palabra de Dios, porque tenemos que ir a la historia, tenemos que ir a la cultura, tenemos que averiguar las palabras, los sentidos, los significados en arameo, en hebreo, porque si no podemos cometer errores de interpretación. Entonces, el camino era un lugar para marginados. ¿Quiénes son los marginados? Bueno, los marginados, o sea, para el que está socialmente aislado o en una situación de inferioridad. El camino normalmente era un lugar tranquilo, al lado de la carretera, pero ese día sería muy ruidoso a causa de los peregrinos que se dirigían a Jerusalén. Ahora, imaginémonos nosotros la dificultad de Bartimeo para entender lo que está pasando con la confusión de la ruidosa multitud. No solo es ciego Bartimeo, pero tampoco tiene amigos. Estaba solo ahí. No tenía un amigo que le ayudara. Pero veamos lo que sucedió. Marcos capítulo 10, versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, ¿quién oyó? ¿Quién fue el que oyó? Bartimeo. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar ¿qué? A dar voces. ¿Qué quiere decir eso? A gritar. ¡Wow! O sea, no se quedó callado, no veía, pero
de alguna manera él se tenía que hacer escuchar. Y la mejor manera que encontró, porque no tenía amigos que lo ayudaran, la mejor manera era tomar una decisión. ¿Y cuál fue la decisión que tomó Bartimeo? Empezar a gritar. Porque él no había ido ahí a curiosear, él no había ido ahí para otra cosa. Él había ido ahí porque tenía una necesidad y sabía que Jesús se la podía resolver. Entonces no quiso dejar pasar la oportunidad. No veía, pero tenía otro sentido, que era la voz. Y dice que comenzó a dar voces. ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! Y muchos le reprendían. Fíjense los que estaban al lado, qué bien intencionados. Parecerían los amigos de Job, ¿verdad? Muchos de los que estaban al lado le reprendían para que se callase. ¿Será que gritaba demasiado y les estaba haciendo mal a los oídos, a aquellos que escuchaban? Pero él clamaba más todavía. Hijo de David, ten misericordia de mí. A mí me llama la atención algo aquí, y lo vamos a explicar un poquito. Bartimeo no sabía dónde estaba, sí sabía que estaba junto al camino, pero no sabía bien dónde se encontraba, en qué parte del camino estaba, al final, al principio, en el medio, dónde estaba. No sabía si Jesús venía delante de la multitud, en medio de la multitud o detrás de la multitud. No sabía. Lo único que le quedaba era gritar y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús demuestra que Él es no solo el hijo de David. ¿Por qué es hijo de David? ¿Cómo puede ser que Jesús sea hijo de David? No, lo que sucede es que es hijo de David por su genealogía, es de la descendencia de David. Sino que también le muestra el Señor que no era solamente hijo de David por su genealogía, sino que también era el Señor de David. Ahí está la gran diferencia. Marcos capítulo 12, versículo 35 al 37, dice de esta manera: enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¡Wow! Esto parece un revoltijo de palabras, ¿no es cierto? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama, ¿qué cosa? Señor. David mismo le llama como usted y como yo, Señor. No tiene un lugar de privilegio. Claro, Jesús viene de su genealogía, pero también necesita llamarle Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Jesús no le reclama a Bartimeo por llamarle hijo de David. La razón es bastante simple. Jesús está listo para entrar a Jerusalén, listo para confrontar el establecimiento religioso y listo para morir. Por eso era el último viaje que había hecho a Jericó. ¿Toma ahora sentido lo que estamos hablando? Cabe destacar que Bartimeo le presta más atención a Jesús que a mendigar. Se olvidó de lo que hacía. Yo no sé si pasaba la mano, si tenía un sombrero, si tenía una canasta, si tenía una manta tirada en el piso. Yo no sé. Yo no lo vi. La Biblia no lo dice. Pero que sí se olvidó de estar pidiendo para llamar la atención de Jesús. Claro que sí, porque la Biblia es clara. En esa cultura la gente creía ganar mérito. Escuche bien, mi hermano, porque eso es para nosotros también hoy en día. En esa cultura la gente creía que ganar mérito era ayudando a los mendigos. Yo puedo ayudar mucho a los mendigos, pero si yo no obedezco la palabra de Dios, viene a hacer obras nada más. ¿Me está entendiendo? Los mendigos dependían de estos días especiales para gran parte de su ingreso.
porque ahí es donde pasaba la multitud y ahí es donde ellos podían recoger, ¿no? ¿Usted no cree que los comercios de hoy también dependen de días especiales? Mire, por ejemplo, quizás usted le pueda agregar algunos más, pero yo le voy a dar una idea. ¿Qué si hablamos de Valentín? Empecemos del principio del año. ¿Okay? Valentín. ¿Se hace en el año o no? Las florerías ganan, para todo el año. Pascua. No se lo nombra a Jesús, no se dice por qué Él vino a la tierra, no se habla de la salvación, pero sí se hablan de los vestidos, se hablan de los huevos, se hablan de los festejos, se hablan de los sombreros, se hablan de las salidas o no. Comercio. ¿Qué si hablamos del Día de la Madre? Se supone que el Día de la Madre tiene que ser los 365 días del año. Pero el comercio, se hace la Navidad para el Día de la Madre. Día del Padre. Quizás no sea tanto, ¿no? Pero igual se hace en su comercio. ¿Por qué se ríen ustedes? Yo no dije nada, ustedes se rieron. Back to school. Ya empezamos. Que la mochila, que los zapatos, que la ropa, que las cajitas para el lunch, que esta que tiene refrigerador porque se mantiene el lunch más fresco, que la bolsita para poner adentro el backpack y usted lo puede lavar para que no se estropee. Y al final, cuando usted terminó, tiene una lista así grandota de compras que tiene que hacer. ¿Se hacen o no la Navidad en agosto? ¿Qué si hablamos de Halloween? Supera todas las demás cosas. Halloween supera las demás cosas. Gastando en cosas que bendice al reino de las tinieblas. Y ahí estamos los cristianos también comprando. Porque ¿cómo le voy a explicar a mi niñito que no se puede vestir? Si de todas maneras yo lo he visto de ángel y entonces... No, aunque lo vista de ángel, estoy participando de una fiesta que es del reino de las tinieblas. Y usted ve que Halloween, esos negocios grandes, se abren una vez al año para esa época y nada más. Quiere decir que hacen bastante dinero, como para no tener abierto todo el año. Claro, porque en todo el año, ¿quién va a comprar? A menos que tengan una fiesta de disfraces o que necesitan un disfraz para la escuela o algo así. No se hace dinero ahí. ¿Qué si hablamos de acción de gracia? Ahora viene todo junto, fíjense en ustedes. Años atrás, primero venía Halloween. Y dígame, le voy a dar una noticia. Están tratando de cambiar la fecha de Halloween. Que no sea el 31 de octubre, sino que sea un sábado. Antes de esa fecha. ¿Por qué? Porque así el domingo todos los que salen a pedir caramelos y están de fiesta pueden dormir y descansar. Porque si es 31 de octubre y cae de día de semana, porque una vez cada tantos años puede caer de sábado, entonces cae de día de semana mayormente, al día siguiente están cansados para ir a trabajar. Fíjense ustedes qué sutil es el reino de las tinieblas. Y ahí están los comercios, porque hay fiesta de Halloween en las compañías, en cualquier lado se está festejando. Entonces tenemos aquí ahora Halloween mezclado con acción de gracia, que no hay ni una cosa ni la otra, no tienen nada en común. Pero en los negocios vemos Halloween, calaveras, después tenemos lo dulce y suave acción de gracias. Y después tenemos Navidad, todo mezclado. ¿Qué compro? Entonces el negocio lo que está haciendo es que está minando nuestras mentes y nos está apurando a nosotros para hacer compras. Y ellos se hacen la Navidad en agosto, en octubre. Ahora, no podríamos nosotros culpar a Bartimeo su vida de mendigo, aunque no era real, pero era familiar para él y era cómoda. Era lo que estaba acostumbrado a hacer. Sin embargo, el grito de Bartimeo demuestra que ha oído de Jesús, porque si no, ¿para qué va a gritar?
Si grita Jesús, ten misericordia, hijo de David, ten misericordia de mí, quiere decir que él ya había escuchado hablar de Jesús. Y está determinado a llamar su atención. Quiere la ayuda que Jesús puede ofrecerle. Ahora, gritar era lo único que podía hacer Bartimeo. Y muchos le reñían, dice ahí, que se callase. La multitud quería disfrutar de la marcha. A ellos no les importaba que había alguien con necesidad. Ellos querían seguir adelante, disfrutar del paseo, de lo que veían, de lo que estaban haciendo. Bartimeo está distrayendo la diversión de esta multitud con sus gritos. Por eso le mandaban que se callase. Pero Bartimeo, ¿qué hizo? ¿Se calló y escuchó la multitud? ¿Qué hizo Bartimeo? No se dejó influenciar, escuche, porque esto es muy importante para nosotros. Él estaba seguro de lo que quería, dónde iba, y no se dejó influenciar por otras personas que no saben ni dónde van, ni lo que quieren, ni lo que hacen, ni lo que necesitan. Pero nosotros somos hijos del Dios viviente, estamos parados sobre la roca, sabemos dónde vamos, dónde nos dirigimos, qué es lo que nosotros queremos. Entonces, ¿él qué hace? Él sigue gritando. Parece que Bartimeo, aparte de ser ciego, era también sordo, porque no le prestó atención a la gente. Él solo se empeñaba en gritar cada vez más fuerte, sin importar lo que estaba oyendo decir. ¿Cuántos levantamos el radar para ver lo que dicen los demás? Estaba decidido a llamar la atención de Jesús y no se dejó desanimar por los que lo rodeaban. Mire, yo ya tengo mi propio desánimo. ¿Para qué quiero juntarme con gente que me desanima más y me quita lo poco que yo tengo? Estaba hablando con una persona y me dijo que dejó de ir a la iglesia porque en la iglesia le hicieron mucho daño. Me dijo, yo tengo oídos muy sensibles. Oigo mucho más de lo que las personas creen que yo oigo. Hablan de mí cosas que no son reales. Yo la dejé hablar y le contesté. De Jesús también hablaron. Cosas que no eran reales. Sin embargo, fue a la cruz de todas maneras. ¿Podía haber resistido ir a la cruz? Sí. Él podía haber dicho, ¿para qué tengo que ir a la cruz por toda esta gente? Si ni me aprecia. ¿Para qué? ¿Por qué tengo que sufrir yo? Yo si estaba en el lugar de Jesús lo hubiese dicho. Pero Jesús no. Entonces, ¿saben lo que me contestó? Sí, eso es cierto. Pero yo no soy Jesús. Entonces le repliqué, Jesús es nuestro modelo a seguir. Yo no le puedo decir a ella que me siga a mí, porque va a cometer un error grande. Tiene que seguir a Jesús. Jesús es el modelo a seguir. Y le dije más, ¿qué culpa tiene Dios de lo que hacemos los humanos? ¿Por qué siempre Él tiene que pagar las consecuencias de todas las cosas? ¿Todos ofendemos o no? Porque no hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Y en ese no hay justo caigo yo también. El Señor me llevó a vivir lejos, me dijo. Escuche, no me estaba prestando atención a lo que yo le estaba diciendo, para nada. Me dijo, el Señor me llevó a vivir lejos para que no asistiera a la iglesia. Le dije, donde te llevó a vivir hay muchas iglesias, debes escoger una. ¿O no? No necesito buscar una iglesia, me dijo, soy más feliz en mi casa. Le contesté, la Biblia dice, no dejéis
de congregaros como algunos tienen por costumbre. La Biblia tiene respuestas para todo, hermano. Entró en ella el desánimo. El desánimo por lo que los humanos hablaban. A Jesús le injuriaron, le escupieron, le golpearon, etcétera, 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 etcétera. Pero siguió adelante y fue a la cruz y demostró quién él era. Y no lo que la gente decía. La gente puede opinar muchas cosas de mí. Muchas. Buenas y malas también. Pero ¿sabe que lo que usted opina de mí no me da la salvación? Y lo que yo opino de usted tampoco le va a dar la salvación. Lo que opina Jesús de mí me da la salvación. Y lo que opina Jesús de usted le va a dar la salvación. Bartimeo no se deja influenciar por la gente o lo que la gente dice. Entonces Jesús, parándose, cuando escuchó los gritos de Bartimeo, porque Jesús sí que no era ni ciego ni sordo, entre el medio del ruido de la multitud, oye el llanto de este hombre y se detiene de inmediato, porque era un hombre necesitado y Jesús siempre se acercó a los necesitados. Él dice que vino a salvar a los pecadores, no vino a salvar a los justos. Los oídos de Jesús estaban predispuestos a escuchar lo que muchos llaman marginados. Es una palabra que quizás no la utilizamos mucho en nuestro vocabulario diario y por eso lo voy a explicar. ¿Qué es marginado? Es una persona aislada de la sociedad y de los beneficios y oportunidades que representa o que ofrece la sociedad. Quiero explicar ciertas palabras, hermanos, porque como no las usamos podemos entrar en confusión y yo no quiero que nadie se ofenda. Hay otra palabra también que encontramos en la Biblia, que es la palabra neófito. Y en una oportunidad una persona se ofendió por haber pronunciado la palabra neófito. No sabía el significado y se ofendió. El significado de neófito es una persona nueva en el Evangelio, eso es todo. También alguien dijo que la escatología no lo salva o no la salva, sino que la sangre de Jesucristo. Escatología, mis hermanos, no está hablando de salvación, está hablando de los últimos acontecimientos. Y necesitamos entender estas palabras. ¿Por qué? Porque son importantes para poder entender el Evangelio de Jesucristo. Y si no sabemos definirla, vamos a entrar nosotros en ofensa. Y la ofensa es del diablo. Estábamos hablando el viernes cómo le damos lugar a Satanás. A través de la ofensa le estamos dando lugar a Satanás. Pues la ofensa no viene de Dios. Por ejemplo, hay muchas otras personas que fueron marginadas. Y usted va a estar conmigo, porque ahí tengo la cita bíblica y usted puede estudiar en su casa, que eso es lo importante y lo interesante. ¿Qué si hablamos de la mujer con la hemorragia? ¿Era marginada o no por la sociedad? Claro que sí. No podía acercarse. Ahí tiene la cita bíblica. El endemoniado gadareno estaba en los sepulcros. ¿Quién se acercaba a él? Si lo único que hacía era gritar, estar atado con cadenas, era marginado. Los enfermos de Genazaret, también, porque eran enfermos. La mujer sirofenicia, el ciego en Bethesda, el niño con un espíritu inmundo, la hija de Jairo. Todas estas personas eran marginadas. Y ahora este hombre ciego sentado al lado de la carretera también es marginado. Continuemos escuchando lo que sucedió. Marcos capítulo 10, versículos 49 y 50. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Quiere decir que si lo mandó a llamar, Jesús no estaba muy cerca de él. ¿Usted lo entiende así o no? Es lo que yo entiendo, ¿no es cierto? Ok. Y llamaron al ciego. ¿Quién fue a llamar al ciego? Tampoco la Biblia lo dice. Quizás
Jesús escogió a alguien que estaba ahí al lado, yo no sé. A uno de los discípulos, también puede ser, pero la Biblia no lo dice. Entonces dice, y lo llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Uy, aquí me llama la atención muchas cosas. En un versículo tan corto, o 2 versículos cortos, hay muchas cosas que llaman la atención. Primero, que Jesús no se dirige al ciego, sino que va y lo manda a llamar. Quizás Jesús no tenía ganas de caminar. No, ¿verdad que no? No. ¿Podía haberle gritado? Sí, porque el ciego era ciego, no era sordo. Para que viniese, también, pero no lo hizo. Jesús, el Hijo de David, se detiene para ayudar a un mendigo sin importancia. Bartimeo lo consigue llamar la atención de Jesús, y los que antes, acá viene otra cosa que a mí me llama la atención, y si usted presta atención le va a llamar a usted también la atención, ¿verdad? Logra llamar la atención, y los que antes le decían que se callase, fíjense ustedes, ahora le dicen, ten confianza, levántate, Jesús te está llamando. Realmente no se puede confiar en el ser humano. Los que hoy nos quieren hundir, mañana nos están alentando. ¿Usted no se ha encontrado con esas personas? Yo sí, con muchos. Los que hoy nos alientan, mañana están tratando de hundirnos. Las opiniones en nosotros, los seres humanos, lamentablemente cambian mucho. Porque tienen nuestras emociones envueltas. Y de acuerdo a cómo nos sentimos en ese momento, es la manera que nosotros pensamos. Es la manera que nosotros hablamos. Los que hoy no nos quieren, mañana sí. Pero debemos saber y tener presente, hermanos, que aunque nosotros los humanos cambiemos, el Señor nunca cambia. Y eso es lo importante. Usted y yo podemos cambiar. Pero el que no cambia se llama Jesús. Hay otra cosa que me llamó la atención en esos 2 cortos versículos. Dice que Bartimeo, miren lo que hizo. Echó su capa. ¿Qué quiere decir echó su capa? La tiró, la dejó a un costado. ¿Qué? Se levantó y ¿qué hizo? Fue a Jesús. ¿Tendría un palo de esos blancos como usan hoy, como vemos que usan las personas invidentes? No sabemos. Pero fue a Jesús. Quizás dirigido por la voz, por la multitud, yo no sé. Ahora, Bartimeo seguramente al arrojar su capa, preste atención, también estaba arrojando el dinero. El dinero que había recolectado ese día. La capa para Bartimeo representaba su mayor tesoro. No tenía otra cosa más que la capa. Recordemos que ellos dormían en la calle. ¿Ustedes no vieron las personas que duermen en la calle? Para ellos es un tesoro, un pedazo de ¿cómo se dice? Cardboard, de cartón. Es un tesoro, ¿por qué? Porque duermen ahí arriba para mantenerse calientes. Entonces yo me imagino que Bartimeo hacía exactamente lo mismo. Había arrojado su capa porque representaba su mayor tesoro. Ellos se arropaban en esa carpa durante el día y la noche para protegerse del frío, del sol, de la arena, y al mismo tiempo recogían las monedas que les daban. Pero era Jesús quien lo estaba llamando, no era cualquier persona, era Jesús. Y él no quería dejar pasar la oportunidad. ¿Ustedes se acuerdan de la mujer con el flujo de sangre? Ella tampoco dejó pasar la oportunidad. Se fue entre medio de la multitud, hizo lo que pudo, lo imposible, para alcanzar a Jesús y tocar el manto de Jesús. ¿Por qué? Porque ya había gastado todo lo que tenían los médicos y no le había dado resultado. Y ahora le quedaba solamente una esperanza, esa esperanza llamada Jesús. Había oído que Jesús sanaba a los enfermos y ella no quiso dejar pasar la oportunidad.
Jesús lo estaba llamando y no quería detener nada que pudiera obstaculizar su camino a Jesús. ¿Qué importaban las monedas? Si él iba a recuperar algo mucho más valioso, la vista. ¿Qué importaba su valiosa capa? Lo más importante era llegar hasta donde se encontraba Jesús. La actitud de Bartimeo difiere bastante al hombre rico. ¿Ustedes se acuerdan la historia del hombre rico? Y la encontramos anteriormente a este capítulo. Podemos hacer comparación, pero vamos a leer un poco para recordar, refrescar la memoria. Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22. Maestro bueno. Reconoce que era bueno, ¿verdad? ¿Sí o no? El joven rico, muy bien. ¿Qué ve para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, tú sabes los mandamientos. Y él le dijo, maestro, todo esto lo he guardado de mi juventud. No matará, no adulterará, no dirá falso testimonio. Si se acuerdan de los mandamientos, ¿verdad? Muy bien. Jesús, mirándolo, lo amó. No lo condenó, no lo juzgó. ¿Qué dice ahí? Lo amó. Lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ay, pero le tocó justo la llaga. Fíjense en ustedes, le tocó donde más le dolía. Ve y vende todo lo que tienes. Ay, Señor, ¿sabes cuánto me costó tener lo que tengo y ahora me pides que lo venda? ¿Sabes el sacrificio que tuve que hacer? ¿Sabes las noches sin dormir, el cansancio, la fatiga? ¿Cuántas cosas me privé de comprarme que me gustaban para adquirir lo que tengo y ahora tú vienes y me dices que lo venda? ¿Pero tú estás seguro de lo que me estás diciendo? Me imagino que todas esas ideas pasaron por la mente del rico, ¿no? Y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Claro, porque los tesoros que acumulamos aquí en la tierra aquí se quedan. ¿O no? ¿Usted se va a llevar el vestido que tiene puesto hoy? ¿Se va a llevar su casa? Yo tampoco. Pero si me hago tesoros en los cielos. Sí, ¿no? Ahí están, a nuestro favor, a su favor. Dice, tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Ay, encima que me dice que venda todo, ahora también lo tengo que seguir a él. Me la estás poniendo difícil, Señor. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Por eso la Escritura dice que raíces de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero porque usted y yo lo necesitamos, sino como vivimos aquí en la tierra. Vaya a un restaurante usted, coma y cuando le trae la mesera la cuenta dice, yo creo en Dios, que Dios te lo pague. ¿Y la mesera qué va a hacer? ¿Va a llamar a la policía? ¿Qué le importa que nosotros creemos en Dios? A ella no le interesa. Consumimos y tenemos que pagar. O si no, le decimos directamente, mire, ¿sabe qué dice la Biblia? Que tenemos que hacernos tesoros en los cielos y no en la tierra. Así que yo, como me hice tesoro en los cielos, ahora no tengo dinero aquí en la tierra. ¿Y qué le importa a la mesera lo que nosotros le decimos? Los tenemos que pagar. Vamos a comprar remedios, tenemos que pagar. Vamos a comprar comida, tenemos que pagar. Todos tenemos que pagar. O sea, el dinero lo necesitamos. Pero el amor al dinero es otra cosa. ¿Por qué? Porque el Señor es tan sabio que sabe muy bien que cuando nosotros amamos el dinero, hacemos lo imposible por guardarlo para que no se pierda y descuidamos las cosas de Dios. Por eso nos dice, haceos tesoros en los cielos. El rico no podía convencerse de vender sus riquezas. Continuamos la lectura. Marcos capítulo 10, versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, volviendo a Bartimeo, maestro, que recobre la vista. ¿Que Jesús no sabía lo que necesitaba el ciego? ¿Sí o no? Sí. Lo sabía. ¿Pero por qué la pregunta entonces? ¿Por qué la pregunta? Porque Jesús quería escuchar de labios
de sus propios labios cuál era su necesidad. Y Jesús hoy en día quiere escuchar de nuestros labios cuál es nuestra necesidad. Porque Él sí sabe por lo que nosotros estamos atravesando, lo que nosotros necesitamos, pero Él quiere que acudamos a Él en ayuda. Jesús trajo a este hombre al centro del escenario y le pregunta, ¿qué quieres? Pensemos por un momento, si Dios nos preguntara a nosotros hoy, ¿qué quieres? ¿Qué le pediría? ¿Qué le pediría yo? ¿Qué le pediría a usted? Piense por un momento. ¿Qué le pediría? No lo diga, piénselo usted. ¿Cuál fue la respuesta de Bartimeo? Recobrar la vista. Quizás nosotros tendríamos que pedir lo mismo, recobrar la vista, ¿no cree? Yo sí. Yo tengo que pedir recobrar la vista. Pero ¿sabe cuál vista? No la física, porque yo veo. Aunque ustedes me ven con anteojos, pero veo. La vista espiritual. Amén, aleluya. Fíjense que Bartimeo no pide ser visto, sino ver. No pide honor, sino, ¿qué cosa? Su vista. No pide ser superior a los demás tampoco. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Marcos 10:52. Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado, y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. ¡Wow! Gloria a Dios. ¡Wow! Me hace acordar a Salomón. Salomón podía haber pedido muchas cosas, pero pidió sabiduría. Y por pedir sabiduría obtuvo todas las otras cosas. Porque Dios es así, no se queda con nada. Él nos quiere bendecir, Él nos ama y nos quiere dar lo mejor. Este es el último milagro de sanidad que registra este evangelio. En ese camino no estaba solo Bartimeo. Había más ciegos pidiendo limosna. Escuche bien. En los otros evangelios se habla de que había 2 ciegos más con Bartimeo que también gritaban. La pregunta es, si había 3 ciegos, ¿por qué los otros 2 no recibieron lo mismo? ¿Por qué? ¿Acaso Jesús tiene privilegiados? No, no los tiene. ¿Por qué los otros no recibieron lo mismo? Bueno, creo que la respuesta es fácil y usted ya la conoce. Porque tal vez no creían. Porque al que le cree, todo le es posible. Lo dice la Escritura, no lo digo yo, y es para usted y es para mí también. Si no, no se entiende por qué. Hay gente que viene buscando a Dios solo por necesidad y tan pronto reciben lo que buscan, se alejan de Él. Este hombre buscó a Jesús por su ceguera, pero más que su ceguera, él deseaba ver a Jesús. Y lo demostró. ¿Saben cómo lo demostró? Dejándolo todo. Las pertenencias que eran de valor para él hasta ese momento, las dejó todo y decidió seguir a Jesús. Si Bartimeo no hubiese gritado, ¿hubiese sido sano? Pregunta. Si él no llama la atención de Jesús, ¿hubiera pasado algo en su vida? Ahora escuche bien, Bartimeo no recibió ninguna motivación de parte de nadie. Fue todo lo contrario, recibió desmotivación. Pero él tenía una necesidad. Había algo en él que realmente necesitaba. Y que lo que él anhelaba, era ver.
Al principio de esta historia encontramos a Bartimeo sentado junto al camino. Al final de la historia le encontramos a Jesús en el camino. Quedaban pocos días hasta el Viernes Santo y no podemos evitar preguntarnos, ¿cómo Bartimeo sobrellevaría los tumultuosos eventos que se aproximaban? Es probable que lo que hizo, lo hizo mejor que los discípulos. Al fin y al cabo, ahora Bartimeo veía, pero los discípulos seguían ciegos, espiritualmente hablando. No entendían. Y caminaron con Jesús 3 años. Pero estaban ciegos espirituales. Voy a terminar con esta historia. La familia Corona era una familia de 6 hijos. El padre la mantenía unido por amor, por medio del amor a la familia y por medio de la comprensión. Pero un día el papá faltó. Con la gran pena que tenían todos, dejaron que uno de sus hijos arreglara los papeles del testamento y demás. Sin que se diera cuenta el resto de la familia, el muchacho se apoderó de los negocios del padre. Y no le importó dejar a la mamá sin nada. La familia no entendió a este hermano y desde entonces veía con tristeza cómo su vida era totalmente vacía e incomprendida por los demás. Lo único que lo movía a este hijo era el dinero y la ambición de ser rico, y se las ingeniaba para averiguar la manera de despedir a sus trabajadores sin liquidación alguna. Cobraba lo que él llamaba favores, descontando el sueldo de alguna manera. Su mamá se le acercó un día para hacerle entender que su alma estaba vacía y que estaba ciego de los dones que Dios le había dado, ceguera espiritual, y que se estaba quedando solo, pues la gran inteligencia que tenía la usaba en contra de los demás. Y Dios le había dado inteligencia, ¿eh? Sabía cómo hacerlo. Lamentablemente no la usó para el bien. Dios nos da a nosotros las habilidades para ayudar y para ver por el bien de los demás. No para cegarnos creyendo que solo nosotros importamos y que todo el mundo está mal. En una reflexión familiar, la mamá le dijo a los demás hermanos que los verdaderos ciegos son los que no encuentran la paz. Porque ese afán de almacenar y almacenar dinero, pese a quien le pese, no es más que el vicio que se tiene en el alma. Y que no se llenará hasta que se dé cuenta que eso no es el camino, hasta que abra los ojos dejando la ceguera que había provocado. Y que encuentre el camino de Dios amando a los demás y entregándose, ayudando a salir adelante a quien más lo necesitaba. Aportando su granito de arena para que todos los que colaboraran con él tuvieran un mejor nivel. La señora Corona pidió a sus hijos ayudar a su hermano a reflexionar. ¿Cómo debemos de ser con los demás? Sí, entendemos que nuestro hermano está ciego y ayudémosle como le ayudaríamos a un ciego. A cruzar la calle, porque aquellos que tienen ceguera espiritual necesitan igual, están enfermos. Sigamos el ejemplo de Jesús que nos enseña a amarlos y ayudarlos. Esto llama la atención a personas que perdidas en la multitud pueden estar listas y ansiosas de tener un contacto vital con Jesucristo. La respuesta de Bartimeo fue recobrar la vista.
No pide ser visto, sino ver. No pide honor, sino su vista. No pide ser superior a los demás. Esta enseñanza de ceguera física podemos aplicarla a la ceguera espiritual. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por